Bueno, bienvenido a la sesión, reunión de el módulo de psicoterapia y psicoanálisis relacional. Hoy vamos a ver a un nuevo autor llamado Philip Bromberg, uno de los grandes relacionales que falleció el año pasado, y nos dejó un libro muy interesante para los que les guste la clínica que se llama La sombra del tsunami y el desarrollo de la mente relacional. Bueno, Bromberg dice que una habilidad del ser humano para vivir una vida que le permita al mismo tiempo la autenticidad, es decir, ser como el verdadero self de Winnicott, y la autorreflexión, requiere una constante dialéctica entre la separación y la unidad de los propios estados del self. Es decir, que uno pueda conversar con las distintas partes de uno mismo. Recién un paciente me dijo: Andrés, va todo bien, pero justo en la tarde me puse a pelear con mi jefe y le tiré una amenaza y le dije, era como que no era yo, ¿ya? Entonces, cuando todo va bien, una persona solo es vagamente o momentáneamente consciente de los estados del self individual, así como de sus respectivas realidades, gracias a las funciones que normalmente nos dan una ilusión coherente de identidad personal. Bromberg hablaba de que uno tenía una sensación que era necesaria, pero que era una especie de ilusión de tener una cohesión en el self, es decir, que es uno, ¿no? Que es como el self central, que es parte de un todo funcional, ¿no? Que negocian las partes internas, la realidad de los afectos, las perspectivas distintas que hay dentro de mí. Eh, Sin embargo, cuando hay situaciones traumáticas, disminuye esta capacidad de diálogo con los distintos estados del self. eh, y bueno, Bromberg va a ser uno de los autores que va a postular, va a salir de la idea del self unitario a la idea de un self múltiple. Es decir, distintos estados del self. Incluso más allá de Winnicott, para Bromberg van a haber múltiples estados del self. Un dato no menor es que cuando Bromberg era pequeñito, recuerda que su mamá le contaba historias que cuando lean el libro, La sombra del tsunami, se van a dar cuenta la belleza literaria. Bueno, también es doctor en literatura, ¿no? Pero él decía que su mamá inventaba historias o cuentos que siempre eran distintos, ¿no? Y desde ahí a él le llamó mucho la atención la espontaneidad en las situaciones de conflicto. Cuando él estaba desregulado, la mamá le contaba una historia nueva. Y decía que ese fue el mayor aprendizaje que tuvo como psicoanalista. Porque las situaciones de enactment o de situaciones complejas, éramos capaces de, automáticamente, él y todo su estado del self, de contar una nueva historia, ¿no? Y no desregularme, porque decía que su madre, en vez de asustarse y decirle, no, no se porte así, no haga eso, llegaba y le cantaba, le contaba una historia y lo regulaba afectivamente. Es lo mismo que hace él como analista más grande. O sea, su madre fue su maestra de psicoanálisis. Estudió en el William Anson White Institute, donde se formaban los terapeutas interrelacionales, que fue como el preludio al psicoanálisis relacional. Bromberg es quien acuña el concepto trauma relacional, que tiene que ver con una serie de eventos disruptivos de mediana intensidad que generaron estados disociativos del self, los famosos me, not me o yo, no yo, del niño. Y después lo vamos a relacionar la otra sesión, por supuesto, con Masud Khan, que es el escudero de Winnicott, que acuña el concepto trauma acumulativo, ¿no? Em, Tenemos una pequeñita cita aquí de Bromberg. Dice, mi enfoque desde el principio estuvo en el proceso clínico más que en la teoría, lo que decíamos recién, ¿no? Y específicamente en el tratamiento de la patología severa del carácter, el llamado paciente difícil, inaccesible o inanalizable para los psicoanalistas clásicos. Si ustedes ven una constante en los autores que les hemos puesto sobre la mesa, o aprenden más en la clínica que en los libros, y otra constante es que todos se han centrado en su clínica con pacientes difíciles. Léase
Fairbairn, léase Winnicott, léase Ferenczi, etcétera, etcétera. Philip Bromberg fue inspirado por el psicoanálisis interpersonal y Harry Stack Sullivan, que era, digamos, uno de sus fundadores, y también fue amigo y colaborador de Stephen Mitchell, que es el padre, digámosle así, aunque el psicoanálisis relacional tiene varias figuras parentales, es el padre del psicoanálisis relacional, ¿no? Una de las frases que generó una hecatombe en la escuela, en la APA, en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, fue en un congreso que Bromberg dice: no somos un ser integrado y coherente, o sea, un individuo. Por el contrario, somos múltiples, diversos, incluso contradictorios entre sí. O sea, todos los estados internos son incluso algunos contradictorios entre sí. Hace, o se hace conocido por este giro en el psicoanálisis, donde va a empezar a desplazar el afecto y la corporalidad, un afecto encarnado, en una especie de diada de regulación mutua, y va a desplazar la primacía de la interpretación y de lo cognitivo. Es decir, Bromberg también va a empezar a postular que ya no importa tanto los contenidos de lo que hablemos, ni de la interpretación correcta, importa el cómo esté el analista con el paciente y cómo esté el paciente con el analista y logren generar un vínculo. Y él distingue esto entre interactuar y vincular. La gente con trauma tiende a solo interactuar. Entonces decía que per se ya era retraumatizante el enfoque clásico. Y el simple acto de que el terapeuta se ponga la camiseta, ¿no? Se abra el pecho y esté su corazón y su cuerpo ahí vivo, la terapia, en el vínculo, va a ser reeducador, resignificante y va a ir a empezar de a poco a modular los efectos del trauma, la huella del trauma. Otra cosa que plantea Bromberg en el giro del psicoanálisis contemporáneo es el salto del self unitario o nuclear o verdadero en términos de Winnicott a un self múltiple. Y por otro lado, los giros del contenido hacia los procesos y el contexto, que es un poquito parecido a lo de arriba, el abandono del concepto técnica y se fundamenta en el paradigma de la complejidad, ¿no? Habla del self complejo, un poco tomando la idea del paradigma de la complejidad, ¿no? Es diverso, complejo, no es uno fijo, estándar y estático. Que teníamos que lograr como analistas, como personas y con nuestros pacientes, la capacidad de ser uno siendo muchos. Es decir, poder organizar a todos los personajes interiores, que unos son enojones, otros que están tímidos, otros que son narcisistas, ponerlos en mesas de diálogo y poder generar una armonía entre todas estas partes, ¿no? Porque cada uno, cuando hay trauma complejo, vive en la isla sin puente de conexión con la otra, en la isla de la verdad, decía Bromberg, ¿no? Absolutamente, este es un libro que debe estar en su estantería. Se llama La sombra del tsunami y el desarrollo de la mente relacional. Bromberg nos cuenta en este libro que el trauma evolutivo, es decir, una serie de faltas de sintonía en la infancia, una falta de desconfirmaciones por parte de los cuidadores, va a conducir a múltiples estados del self. Cuando hay una rotura en la coherencia de los distintos estados del self, es porque vamos a estar viendo la huella del trauma relacional temprano. Es decir, cuando un paciente nos está contando una historia y abruptamente y de la nada pasa la otra, y después abruptamente y de la nada pasa la otra, vamos a ir siguiendo la huella con las papilas gustativas de un buen terapeuta, que ahí nos va a indicar que esa es la huella, es decir, lo que quedó de el trauma relacional temprano. ¿Por qué? Porque esto se va a poner en escena en la escena terapéutica, en una nueva relación íntima, en una nueva matriz relacional, van a despegarse, ¿no? Y nos va a mostrar señales de cómo fue su relación intersubjetiva con sus cuidadores. Entonces, Bromberg decía, a priorísticamente, vamos después a profundizar acá, hay que facilitar la negociación entre la alteridad de esos estados que cambian, ¿no? Entre los no yo
que existe tanto entre las otras personas como en otras partes de uno mismo. Nos dice que hay que validar los estados del self como partes necesarias e individuales de la totalidad del self, del self. ¿Y a qué se refiere Bromberg con el trauma relacional o el trauma evolutivo? A la desconfirmación repetida en la infancia, que generó vergüenza de esas cosas que fueron desconfirmadas, y esos serán los aspectos no yo, que le llama él del self, emergerán en nuevos contextos relacionales, ¿no? Si el niño no recibe el adecuado alivio ante una situación traumática, producirá una sombra que lo acompañará durante el resto de su vida, dice Brown. La capacidad en el adulto para vivir una vida creativa, espontánea y estable y relacionalmente auténtica será tremendamente difícil. O sea, una persona con trauma relacional en la infancia, no con un evento abusivo, sino con una serie de disrupciones, desconfirmaciones o ausencia de sintonía, va a generar en el adulto una ausencia de capacidad para vivir una vida creativa, espontánea y estable, en patrones fijos, ¿viste? Que le dan seguridad y sensación de cohesión del ser. No está abierto a lo espontáneo, a lo nuevo, no hay plasticidad, ¿no? Entonces, la disociación es una defensa ante el trauma, pero que proporciona protección a un alto precio. Tras escindir la mente, el posible regreso de una alteración afectiva asociada con el trauma relacional no resuelto. Es el precio una estructura mental disociada. Es decir, ya no, la disociación no es una función de la mente, sino que la mente se estructura disociadamente. Esta presencia se agrupa en los estados no yo, que el sujeto va a ver como extraños, con los que no se identifica porque suponen una amenaza continua que nunca se desvanece. ¿Cuándo va a aparecer esta parte de mí, no? Entonces, la disociación saludable, dice Bromberg, es una función adaptativa de la mente, en todas las mentes, y opera como un proceso básico que permite a los distintos estados del self operar de manera óptima. Por ejemplo, cuando se requiere la inmersión total en una tarea o realidad única, se disocian los demás aspectos de la vida. Por ejemplo, si yo estoy acá dirigiendo esta reunión, tengo que disociarme de todo lo que esté cerca, ¿no? Sé que mi hija por ahí la escucho gritar en el segundo piso que algo le está pidiendo a la Fran, sé que alguien entró y salió, pero no sé quién es. Los tengo disociados para estar concentrado acá. Por eso Bromberg dice que la disociación es intrínseca y es saludable, nos permite operar de manera cohesionada, ¿no? Por ejemplo, cuando se requiere concentración, capacidad de reflexión personal, para meditar, para leer, para conversar, para sumergirse en el goce, porque después vamos a ver cómo los pacientes con temas de trauma evolutivo, justamente disfunciones o temas sexuales tienen que ver porque no pueden concentrarse ahí porque se... Y por otro lado dice que la disociación traumática opera como una defensa sensible al trauma, es caótica, convulsiva, e inunda a la persona con afectos no regulados, amenazando la identidad, la cordura y la cohesión psíquica. Entonces, los diferentes estados del self son tan inarmónicos que no pueden coexistir en un único estado de conciencia. Tienen que desconectarse uno para que aparezca el otro. Y cuando se refiere a la sombra del tsunami, se refiere al shock de la inundación afectiva que para el niño y después para el adulto, que en términos clínicos es lo mismo, uno va a ser el reflejo o el eco del otro, el shock de la inundación afectiva es tan intenso que distorsiona el pensamiento, inunda, ¿no? Y la función primaria de la psique intenta funcionar por encima de sus potencialidades, es decir, va a haber una parte que va a querer funcionar, ¿no? Que va a querer racionalizar, mentalizar. Como estos estados son tan distintos, van a colisionar como conflictos internos que no son negociables. Por tanto, uno de los dos va a tener que estar, ¿no?
Esta es la razón por la que las huellas del trauma, según Bromberg, nunca terminan. El registro es que los afectos no pueden ser procesados, por tanto van a ser disociados. Lo que el cerebro no puede regular, lo intenta controlar con un blackout. Por ejemplo, hay personas que se desmayan, ¿no? Gente que se van a blanco. Entonces, los efectos de esta sombra del tsunami, después del trauma, la mente recurre a la disociación de manera proactiva, es decir, se genera como esto que llamaba Van der Kolk el detector de humo, ¿no? Para asegurar que el shock del tsunami no se vuelva a repetir. Entonces, una mente disociada asegura anticipadamente, de manera vigilante, la sombra antes que pueda aparecer inesperadamente. Se configura así el detector de humo, el bombero que le llamo yo, y el bombero en la mente, y en la vida, es decir, en el despliegue de esta persona, va a haber una sensación implícita de una espera eterna desvitalizada. ¿Se acuerdan de esa foto de Ferenczi, ¿no? O la sensación de futilidad, ¿no? Pero vamos a observar estas personas que van a estar en un periodo eterno de desvitalización. Hay un desánimo instaurado, así como una fatiga crónica, una desesperanza total, ¿no? Y una ansiedad o una protoansiedad galopante. Está muy bien adaptada, está muy bien disfrazada, la persona puede estar muy funcional, pero en su mundo interno está normalizada una permanente sensación de ansiedad. ¿En qué momento viene el tsunami nuevamente? Se va a quedar esperando la mente. Entonces, la disociación ya deja de ser una función normal de la mente, como vimos al principio, y la mente se vuelve en función a la disociación. Bromberg, por ahí, él decía, cuando la gente no entendía a qué se refería, él decía, mira, es como que te peguen un palo en la cabeza, de sorpresa, ¿no? La mente lo que hace ahí es borrar todo lo que tiene cercanía inmediata a ese acontecer. Entonces, en el presente, cualquier experiencia de ansiedad extraña, disruptiva, activará automáticamente la disociación como defensa. Es decir, cualquier situación de confusión de lenguas, ¿no? De intensidad afectiva, de una situación que supere la ventana de tolerancia de mi afectividad, que después vamos a ver qué es la ventana de tolerancia, va a generar que mi mente, por precaución, como alerta anti-tsunami, disocie. Queda esa brecha como un estado hipnoide, ¿no? Uno sabe que está, pero está actuando como un automático, que es el automático disociativo. Viste que no es una disociación abrupta, que uno tiene como un trance extático, ¿no? Como una abducción y pasaron 2 días y volviste. No, son estados semi-hipnoides. Entonces, la disociación, al ir instaurándose como estructural en la mente, cada dominio o estado del self tendrá su propia realidad discontinua entre un estado y otro. No habrá, van a pasar automáticamente, o sea, en el cambio de turno, van a llegar y entrar, no va a haber un relevo consciente. Es decir, no va a haber como cuando trabaja un conserje en un edificio, llega al otro y le dice, conversan un ratito, hay un cambio de turno, y este se va, ¿no? No, aquí van a entrar y salir. Estos estados van a pasar automáticamente, sin que uno los pueda discernir. La disociación defensiva desconecta las otras partes, es decir, el juicio, el self que razona, pues percibirá que esas partes son demasiado para ser soportadas. O sea, no pueden caer todas juntas en la conciencia. Es decir, hay una brecha angosta que queda después. Esto reducirá lo que tenemos enfrente de nuestros ojos como una estrecha franja de percepción de la realidad, con hiper o hipoconexión emocional. Cuando uno dice, esto me supera, ¿no? Por ejemplo, hoy día atendí a una paciente en la mañana que me decía, cuando murió su abuela, estaba ahí vistiéndola, toda gritando, me dijo, Andrés, yo estaba como y no estaba. Y yo decía, esto no me puede estar pasando a mí. No, esto no me puede, o la gente del hotel, ¿no? Esto no puede haber pasado. Es una cuestión que supera.
Entonces, Bromberg dice que en la clínica falla, la falla en la intersubjetividad, el paciente tendrá dificultades para experimentarse y experimentar al otro de forma reflexiva. En situaciones cuando uno le diga, por ejemplo, Francisco, ¿te acuerdas que en la sesión pasada me habías dicho que sí te parecía prudente hacerlo y ahora me dices que te parece tremendamente imprudente? Ahí vamos a tratar, vamos a generar un puente cognitivo, es decir, vamos nosotros a reflejar dos estados del self distintos, que el paciente, si los siente juntos, se disocia, por tanto se va a asomar esto tenso seguro, él va con suerte mentalizar o probar el gustito y va a tener dificultades para experimentar eso. Como si yo en la sesión pasada habíamos llegado a un acuerdo, porque vamos a estar trayendo por primera vez la posibilidad de juntar dos islas que tienen dos verdades distintas y va a haber una colisión. Por tanto, va a haber una interrupción de la capacidad de pensar, se va a ver inundado, o se va a activar el sistema de humo que va a decir posible tsunami. ¿Ya? Entonces, el paciente va a tener dificultades para experimentarse y relacionar a este estado que vino a esta sesión, culpando al terapeuta y culpando a esa versión que es de la anterior, pero por supuesto va a decir que fue inducida por el terapeuta, ¿no? Uno ahí tiene que bancárselas más o menos. Y va a haber una falla de la intersubjetividad. Por tanto, se va a poner en escena el ambiente, el olor tóxico del trauma relacional. Y uno se va a ver también posicionado en el lugar del trauma, ¿no? Es decir, tú me hiciste pensar esto, Andrés, en la sesión pasada. O tú le hiciste pensar a esa parte de mí, ¿no? Está diciendo un término implícito. Pero por debajo, a nivel objetal, está diciendo el niño, tú me desconfirmaste, ¿no? Tú me obligaste a hacer esto. Entonces, en el ambiente se va a teñir de esta configuración tóxica, confusa, como un enactment, que se escenifica la situación traumática, y va a haber falla en la intersubjetividad. Vale la técnica, como bien decía Bromberg, el terapeuta tiene que estar lo suficientemente trabajado, como decía Ferenczi, para poder respirar, aflojar su cuerpo y reflejar, ¿no? Ir de a poco modulando, pero vamos de a poco a ver la posibilidad de habilitar y pararse entre los espacios, que es la clave clínica para Bromberg. Generar puentes entre las islas independientes, entre los distintos estados del self. Esto, si uno lo va haciendo de a poquito, en la mentalización que dice Fonagy, nos va a llevar a hacer una clínica impecable del trauma. Porque por lo general, esta gente cuando se regula, los psicólogos, los terapeutas no entienden y creen que está ocurriendo una cuestión nomás, un impasse y vamos, listo, un acting out, cambiamos el tema, no abordamos la cuestión, ¿no? O bueno, ya derivamos, ¿no? Pero aquí está la cruda posibilidad de resolver de manera novedosa la situación traumática. Entonces, esto va a contribuir a que la persona mentalice el conflicto interno como soportable. Pero tranqui, eso va a marcar el contraste entre la situación traumática, la disponibilidad emocional del analista, ¿no? El mostrarse falible, es decir, ¿qué pasa si el analista se muestra distante? ¿A quién le está ocurriendo algo a usted? Va a generar el mismo impacto, el mismo efecto que ocurrió en la infancia. A ver, no te portes así. Tú tienes que... ¿Y cuándo el papá? ¿No? ¿Y cuándo el terapeuta? ¿No? Entonces, vamos a estimular de a poquito la metáfora, la poesía, en el sentido que artísticamente podemos decir, hablar de una terceridad, y vamos a estimular este yo observador, ¿no? La mentalización, que es poder verse, la mentalización es poder verse a ti como persona interactuando en una diada relacional, y que a ti te están pasando cosas y que a él le están pasando cosas, pero bueno, esto es un trabajo, ¿no? Esa es la capacidad de mentalizar que el paciente con trauma tiene totalmente perdida. No es capaz de entender que se está enojando,
la situación terapéutica, escenificando una situación traumática o objetal, no tiene idea el enactment. El paciente cree que usted me está haciendo este daño, pero como usted sabe, ¿no? Va a tener un poco más de paciencia, se va a mostrar falible, vulnerable, va a decir, sí, tranqui, pero vamos, de a poquito vamos a ir viendo, te voy a ir dando algunas señales de qué es lo que está ocurriendo. Pero es parte del proceso terapéutico, paciencia. Entonces, le estoy diciendo al paciente que la gente se enoja, tiene diferencia, hay subjetividades muy distintas, pero también lo supera, lo arregla y tiene ánimo de mejorarlo, de cambiarlo, de entenderlo. Estoy estimulando la capacidad de mentalización, ¿no? Y para el paciente es súper novedoso. Entonces, esto va a posibilitar procesar y elaborar comunicación interna entre los estados incompatibles del self. Entonces, volvemos un poquito a Bromberg. Decía, ahí sí, salud es la habilidad de habitar en los espacios entre realidades sin perder ninguna de ellas. Es decir, de poder pasarme de ser papá a ser docente, a ser terapeuta, a ser amigo, a ser el que ve el partido de fútbol, tira la talla y ¿no? Entre el que es pareja, ¿no? A poder pasar más jabonadamente entre esos espacios sin que me pierda abruptamente entre un estado y otro. Hacia allá va la mente relacional. Vamos a ver con mayor detalle en una de las próximas sesiones que la mentalización, ¿no? En términos simples podríamos decir que la capacidad de reflexionar sobre las propias experiencias subjetivas más allá de nosotros mismos, ¿no? Es la capacidad de poder reflexionar y relacionar mis propias experiencias subjetivas más allá de lo que viví encarnadamente desde el ojo de la carne, ¿no? Entonces, también podríamos llamar que la mentalización permite reflexionar sobre las compatibilidades o incompatibilidades, me falta ponerle ahí, entre la propia experiencia del self múltiple y cómo esto se presenta en la mente del otro, ¿no? La relación intersubjetiva. Bromberg decía en sus conferencias a sus alumnos, si tuviéramos el don, la visión de un ser sobrenatural que nos ayudara por un minuto a vernos como nos ven los otros, la capacidad de mentalizar hace menos probable que la mente automáticamente se disocie para proteger su estabilidad cuando se encuentra enfrentada a la alteridad, es decir, a los cambios de los estados del ser, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea el afecto no simbolizado, es decir, no elaborado en la primera infancia, más potentes van a ser las fuerzas disociativas que evitan que las partes aisladas del self se unan en una memoria o en un trabajo. Entonces, de ahí que la importancia de poder vincular la experiencia subjetiva no procesada con la representación mental, con la ayuda del terapeuta en el aquí y ahora. Entonces, bueno, hay un proceso que se llama internalización en la terapia, y la internalización es cuando ya se van integrando poco a poco estas partes que antes no estaban contempladas, no estaban, digamos, incorporadas, habían sido disociadas, no validadas, en primera instancia por los padres y en segunda instancia por una parte interna que las sigue invalidando como herencia de la crianza. Por tanto, vamos a entender la psicoterapia no siempre como el develar verdades ocultas del inconsciente, sino más bien como una acción terapéutica que va a llevar a una viva implicación interpersonal afectiva con cambiantes estados del self que organizan los mundos de objetos internos tanto como del paciente como del analista. Es decir, va a ser un proceso de una vía regia co-construida que va a permitir o va a comenzar a permitir que las verdades o los estados del self previamente no formulados se simbolicen cognitivamente, lingüísticamente en la mente de los interlocutores implicados. Entonces, esto va a llevar a la internalización de estas partes
podríamos llamarle disociadas o no integradas, ¿no? Em, entonces, cuando hablamos que Fonagy decía o se relacionaba con la mentalización, vamos a entender el tremendo impacto de una figura de cuidado malévola, y esto digamos que podríamos decir que un cuidador que sea abiertamente hostil con un paciente, con un niño, va a debilitar gravemente su capacidad para mentalizar. Y este niño sentirá que no es seguro pensar sobre los pensamientos que su objeto puede tener sobre él. Es decir, si yo pienso sobre eso, va a ser malo y bueno, después ya no termino pensando sobre mí mismo. Cuando los científicos, Alan Spur y Fonagy, hablan de la ventana de tolerancia, tiene relación con el margen de soporte, de aguante de la intensidad de afectos propios y ajenos, y es básicamente el rango de tolerancia que puedo mentalizar eh, afectivamente, ¿no? Y genera, si esto se lleva bien en la psicoterapia, es decir, puedo ayudar a mi paciente a mentalizar afectiva y encarnadamente sus brechas disociativas. Vamos a ver que la neuropsicología actual va a decir que eso en el fondo es lo que genera un óptimo trabajo en el acompañamiento terapéutico. Y la ventana de tolerancia, Ogden y Minto en el año 2000 la diseñan de esta manera. El paciente va a estar en la ventana de al medio, ventana de tolerancia, y estas flechitas que están hacia arriba morado y hacia abajo van a ser el margen de activación óptima. En los pacientes con traumas, esta ventana de al medio es súper cortita. Por eso van a contarle a sus pacientes que o están en sensación de futilidad o se desconectan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en los estados de hipo, es decir, bajo excitación, va a haber ausencia relativa de sensaciones, adormecimiento de las emociones, incapacidad para pensar claramente, insensibilidad, aletargamiento, colapso. Vamos a ver ahí los pacientes, por ejemplo, que son adictos a la morfina, a los relajantes, ¿no? A adormecer, a no sentir, ¿no? A fumar cannabis. La marihuana fumada de alguna manera te lleva a sentir una sensación mental, más no mentalizada, que es distinto, de tu mundo interno, más no corporalizada, realmente, ¿no? Entonces va a ser, por ejemplo, un modo de descansar o poder expandir las fronteras de esta ventana de tolerancia, pero con anestesia, ¿no? Nunca directamente, nunca racionalmente, nunca encarnadamente. O sea, voy a hiperexcitarme o hipoexcitarme con anestesia, porque, por ejemplo, cuando ustedes ven que la gente deja de fumar marihuana, por más que digan que es medicinal, terapéutica, van a ver que inmediatamente van a emerger estados de rabia, ¿no? De agresividad contenida. Y justamente es porque estas personas pueden sortear esta ventana de tolerancia siempre que estén con la ayudita de la fumadita, ¿no? Si no, vuelve el margen estrecho de tolerancia y vamos a ver que, por ejemplo, en una situación de impas, cuando por lo general se van a ver momentos intensos, ¿no? Va a aumentar la sensación, la reactividad, por ejemplo, en un ENAC, ¿no? El estado de alerta, imágenes intrusivas, procesamiento cognitivo obsesivo, tensión, temblores. Cuando un paciente uno lo está llevando a mentalizar o invitando a relacionar dos partes de sí que son totalmente opuestas, si yo llevo al paciente a conectar un poquito eso, va a ver que lo voy a estar invitando a franquear un límite de esa ventana de tolerancia. Por eso decía eh, Bromberg que la terapia va a estar siempre oscilando entre una seguridad y una tensión. ¿Ya?
Entonces, entonces, la persona con trauma o que ha vivido trauma acumulativo, trauma relacional, es decir, la ausencia de sintonización de la madre, va a tener una ventana de tolerancia muy cortita. No va a aguantar mucho que le aprieten sus partes sensibles y va a reaccionar de las tres formas clásicas de un mamífero: ataque, defensa o huida. Y la otra de los mamíferos es hacerse el muerto, ¿no? Adormecerse, quedarse en blanco. Entonces, cuando uno amorosamente en la terapia empieza a generar conexión o puente entre estas dos islas separadas, de a poquito, vamos a ir de a poquito agrandando esta ventana de tolerancia, que en el fondo es la que le genera problemas en todas sus relaciones, ¿no? La desregulación de la afectividad, ¿no? O su organización rígida de la subjetividad. Rígida porque si se mueve un poquito a la flexibilidad, corre el riesgo de desregularse, ¿no? Por eso el psicoanálisis relacional, más o menos, que son los orígenes de la organización problemática de la subjetividad. Entonces, desde las neurociencias, siempre se los menciono, plantea que la creatividad de la mente depende de la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Un concepto nuevo, que es las neuronas se regeneran o se generan nuevos surcos neuronales donde había terreno ya muerto, ¿no? Y estas redes sinápticas, especialmente el cerebro derecho, que es creativo, mágico, relacional, que el que queda más afectado con el trauma, la incapacidad de simbolizar, dicen los neurocientíficos que se va a transformar, es decir, se va a poner elástico, va a generar neuroplasticidad. Y de ahí se toma Bromberg, que dice que estas conexiones afortunadas se facilitan mediante interacciones conscientes e inconscientes con otras mentes en modos novedosos. Por ejemplo, una forma distinta de resolver los conflictos. Por ejemplo, lo que dicen los neurólogos cuando uno va a cumplir 55 años, váyase por otra calle ahora a su casa, cambie los orden de los muebles de su pieza, ¿no? Aprenda un idioma distinto para generar trabajo a nivel neuronal y no se vayan apagando los sensores. ¿Qué es lo que va a estimular la neuroplasticidad? Formas novedosas, ¿no? Irme por otro lado, ¿no? Y a nivel clínico va a ser formas novedosas de resolver los conflictos, ¿no? Nuevas miradas, nuevas posibilidades, ¿no? La creatividad del terapeuta, que pueda poner otros ángulos, mentalizar, mirar desde otra perspectiva, proponer otra forma de resolver las cosas. Y aquí cito a Bromberg en verde abajo, dice: el incremento terapéutico en la negociación de los estados del self, es decir, que yo pueda generar diálogo entre esos dos personajes que no dialogan internamente del paciente, va a aumentar la tolerancia del afecto y en consecuencia va a reducir el temor a la desregulación. Y ya van a estar en diálogo esos personajes, ¿no? No va a tener la necesidad uno de irrumpir abruptamente en el peor momento, reforzando la capacidad de redes neuronales para adaptar nueva información y fortalecimiento simultáneamente la capacidad de la mente para contener y resolver el conflicto interno. Es decir, mientras más ayude a negociar los estados internos del paciente, que lo ayuda a que conversen todas sus partes, va a aumentar la tolerancia del afecto, es decir, va a aumentar el grado de la ventana que vimos recién, ¿no? La acción afectiva del terapeuta es una variable central de la fronesis en el acompañamiento. Después vamos a ver también lo que es la fronesis, que es la sabiduría práctica del terapeuta. Pero la capacidad de regulación afectiva del terapeuta va a ser central en la psicoterapia, eso quiere decir. El terapeuta necesita saber lidiar con los momentos emocionales particulares de especial intensidad que emergen en todo proceso de terapia. Por ejemplo, en la irrupción de afectos de origen traumático o disociado, ¿no? La ventana de tolerancia que acabamos de ver básicamente pues, plantea el cómo mantenernos más o menos dentro de los límites afectivos trazados por el marco del encuadre, es decir, un rango de regulatorio óptimo. Por eso, lo que decíamos al principio, Doña Amalia, es esta tensión entre seguridad. Si yo al paciente lo hago sentir demasiado seguro, le cubro todas las necesidades, no voy a dejar rango
y espacio para que en esa tensión se pueda aumentar la musculatura. Es como lo que explican los personal training. Si tú quieres sacar masa muscular, no puedes hacer en baja intensidad. Hay que poner harto peso porque el músculo en esa tensión se rompe y se regenera más grande. A nivel psicodinámico igual. Tiene que haber una especie de tensión, entre seguridad y tensión, un balance. El terapeuta necesita saber lidiar con esos momentos intensos que van a emerger en toda terapia, con todo paciente. Y la ventana de tolerancia nos va a indicar cómo mantenernos más o menos dentro de esos límites afectivos trazados por el marco del encuadre, que va a ser el rango regulatorio óptimo. O sea, de a poco vamos a ir agrandando el músculo. De a poquito. El rango de la ventana de tolerancia es posible integrar los estímulos que provienen del mundo externo e interno y experimentar una diversidad de afectos en una diversidad de grados de intensidad sin necesidad de disociarlos. O sea, vamos a ir agregando poquito terreno. Entonces, en ese rango, en esa ventana de tolerancia, va a ser posible integrar estos estímulos que provienen de las partes disociadas, ¿no? Al ir ganando terreno psíquico, voy a ir cachando que hay partes de mí y las voy a ir integrando a poquito, ¿no? En ese rango de tolerancia, ¿no? En el rango regulatorio óptimo. Porque si le ponemos un poco más, es posible que se regule, se inunde por el tsunami. La experiencia emocional se mantiene entre los extremos de hipoactivación y con ello se mantienen las amplias posibilidades de la experiencia y reflexión. Entonces, en la clínica va a haber esta coexistencia entre seguridad y riesgo. La reexperimentación es parte del crecimiento psicoanalítico en contraste de una ciega repetición del pasado. El paciente en esta situación de riesgo y seguridad a veces va a reexperimentar el temor de que usted lo abandone, de que usted lo derive, de que usted se enoje, de cuidar el vínculo, de odiarte, después de quererte, después de querer parar, después de seguir. Va a seguir, se va a sentir paranoico con usted, después lo va a querer, después lo va a idealizar. Todas esas cosas que va a estar experimentando el niño que está detrás, no las pudo experimentar en la presencia de alguien. Las va a experimentar con usted. Se va a enojar, el niño va a querer, se va a editar, esto es lo que Winnicott decía, cuando se instala una buena terapia, va a haber regresión sí o sí. La regresión no va a estar exenta de dolor para la madre, porque usted ahora como terapeuta va a tener que ser la madre que se va a tener que bancar cuando el niño se cague, cuando grite, cuando le vaya bien, cuando lo odie, cuando le tire el chupete por la cara. Si usted se la toma a pecho y no se muestra falible, o se muestra como una muralla en blanco, no va a tener resultados óptimos. Si cree que solo interpretándole cognitivamente lo que le pasa, le va a hacer, no, al paciente para que necesita vivenciarlo. Y para vivenciarlo necesita otro vivo al frente. Si el del frente no está vivo, es capaz que retraumatice, ¿no? Entonces, la reexperimentación, el paciente va a decir, pucha, siento con usted lo mismo que con mi papá. Es parte del crecimiento, pero la disponibilidad emocional, el background del terapeuta, el entendimiento, su trabajo personal, sus lineamientos teóricos, su capacitación, va a generar un contraste, una diferencia entre la repetición ciega y patológica del pasado y una nueva posibilidad, ¿no?, de transformación de... Eso, por eso el psicoanálisis relacional parte de la premisa que la mente se crea, se articula, se rigidiza y potencialmente se transforma en contextos relacionales. Si no hay un terapeuta relacional, la mente va a seguir operando de la misma manera, con los mismos moldes objetales de siempre. Va a poner las escenas primarias a donde se pare. Va a estar en el trabajo y la jefa va a ser la mamá, el jefe va a ser el papá, los compañeros del mismo rango van a ser la hermana. Va a estar instalando su escena objetal en toda la vida, a no ser que con un terapeuta, ¿no?, la trabaje. Por ejemplo, cómo Bromberg se da cuenta cuando los pacientes le decían, no sé por dónde partir, ¿no? Como una parte de mí quiere, otra no quiere, otra de los estados del múltiple self. Ahí uno se da cuenta que con claridad que esta persona tiene varios aspectos no yo que vimos antes del break. Otro rasgo, perdón, es el cambio súbito de tema.
el cambio de presentación de sí mismo. Por ejemplo, van a haber pacientes que durante el ciclo del proceso terapéutico van a llegar muy bien vestidos, después van a vestirse como niños. Incluso en la misma sesión, uno va a ver cambios abruptos de modo de expresión, de humor, tono de voz, distintos estados internos, etcétera. Entonces, hay unos cambios súbitos, ¿no? De humor, de tono. Cambia incluso en la misma sesión una persona de distintos estados del self. O cuando el paciente no recuerda la sesión anterior, ¿no? Porque la memoria depende de la intensidad del estado afectivo. El self actual no participó en la sesión anterior. Por eso que no les sea raro cuando estén haciendo terapia profunda, compatible. Este que llegó estaba disociado en la sesión anterior, ¿no? No yo. Entonces, no hay que mostrar ahí, reflejar rápidamente la incongruencia. Y facilitar la negociación flexible entre los distintos estados del self, en un marco de estabilidad. La capacidad de seguir siendo el mismo mientras se cambia, decía Bromberg. Eso no es nada más rico cuando uno está con un buen terapeuta y te ayuda y empatiza y conecta y de repente te vas dando cuenta que él, sin cambiarte, le agrega una parte que estaba totalmente separada y va a ir cambiando, pero la sensación ilusoria de ser sí mismo no se ve afectada tan abruptamente. O sea, como que le sumaste nomás, ¿no? Hubo una cuestión incómoda, disruptiva, porque se acomodó. Por ejemplo, el paciente dice, oye, Andrés, como que tuviera una bolsa llena de globos, una bolsa de basura llena de globos, y como que con esta variable le metimos otro globo. Al principio todos, pero ya se acomodaron ya, ¿no? Y eso me parecía genial, esa frase de Bromberg, ¿no? La elegancia de un buen terapeuta, decía, es la capacidad de seguir siendo el mismo mientras se cambia. Y bueno, el proceso, según Bromberg y todos los relacionales contemporáneos, no es lineal. Por eso nosotros nos pescamos a fichas clínicas. ¿Cuál es el objetivo del paciente? ¿Cuál es el objetivo? Ya, pero es una cuestión muy cartesiana de la psicología clásica, ¿no? Que vamos avanzando como subiendo una escala. La profundidad de la psique es en espiral, es circular, es profundo. A veces vamos a tocar 10 veces el mismo anillo, le vamos a pasar el paño, le vamos a pasar el paño hasta que por fin va a relucir. Entonces, eso de las fichas clínicas clásicas, objetivo, número. Claro, para el principio está bien, pero después ya. Miren la cita de Bromberg abajo. Somos compuestos de múltiples organizaciones y perspectivas que se superponen. Nuestra experiencia se armoniza mediante un sentido ilusorio de continuidad. Va a haber un self central, ¿no? Va a haber una sensación con la que nos identificamos, que es el self central, dice Bromberg. Y aquí hay algunas sugerencias para el abordaje clínico del trauma desde Bromberg. Uno se va a convertir en el objeto bueno, comillas, nuevo, en contraste al objeto malo, antiguo. Eso ya per se es terapéutico. Por eso Bromberg no apuesta a las técnicas. Basta que uno se banque el paciente tal como es, lo acepte, le dé mirada, ¿no? Lo observe. Oye, ¿no veis que hay una parte un poco infantil que está invirtiendo esta situación actual? Uno le va mostrando relaciones, con frenesí, con sabiduría, con tacto. Uno se convierte en un objeto bueno que contiene, escucha y devuelve, y eso per se ya es conversivo a nivel traumatógeno, salutogénico, en el sentido de que el paciente tuvo su organización psíquica muros, papás rígidos, narcisistas, madres obtusas, castradoras, que negaban. Basta que el terapeuta tenga la elasticidad y no sea igual que el patrón relacional que instauró el trauma, para que ya per se sea terapéutico. El vínculo está curando, no la técnica, no formas novedosas de estar con otros. Es decir, que uno le presenta un escenario distinto, ¿no? Prejuiciado, con otras miradas, ¿no? Intentemos cosas nuevas. Plasticidad neuronal. Ampliar las posibilidades del repertorio de regulación afectiva. Ya, nos enojamos, ¿no? Pero bueno, uno le está diciendo ahí de alguna manera, como puse entre comillas, los seres humanos se pelean, a veces se distancian, a veces se enojan, pero luego volvemos y nos regulamos, conversamos. Porque si yo con mi paciente entro en el impas y no veo, y no leo, no respiro y no veo lo que hace debajo del impas, estoy cayendo en mi propia herida. Uno dice, pausa, algo nos está constelando, nos está inundando, vámonos a la otra sesión, tranqui, voy a tratar de ver qué elementos subyacían acá, ¿no? Y de alguna manera le estoy proponiendo ya una forma que contrasta la anterior.
Y en la escena terapéutica, a nivel de reflejo, a nivel de un modo distinto de estar con otro, le estoy diciendo eso, que los seres humanos distanciarse, pero bueno, podemos después volver a recuperar el vínculo. Tal vez no a ser hermanos, así partner, porque tal vez eso ya lo fue en la antigüedad, en su momento, tuvo un momento. Pero seguir, digamos, la cortesía, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. La buena onda, hola, ¿cómo estás? Y bueno, Ferenczi, ¿no? Asumir el impacto de las propias acciones. Acuérdense que yo les dije que nosotros siempre vamos a retraumatizar, aunque seamos expertos secos terapeutas, vamos a estar retraumatizando sin querer. Y ese acto reparatorio ya es lo contrario del trauma. Ya estoy mostrando el contraste, la forma distinta. El papá que dañó, el tío que violó, el vecino que, no sé, no reconoció, no validó lo que te pasó. Y eso fue lo traumático. Esa fue la desmentida, el ocultamiento, la falta de reconocimiento a tu subjetividad. Por tanto, que uno le reconozca a un paciente que la embarró, primero muestra humanidad, afabilidad y es un reflejo que contrasta el trauma. Reconozco que afecté tu subjetividad. Y no pasa nada tampoco. Por el contrario, después de eso se pone mucho más rico el vínculo, se pone mucho más potente, ¿no? Y mucho más verdadero. El paciente siente que está con un humano al frente. Lo jodió un humano y lo está ayudando a salir un humano. Entonces el terapeuta no solo ayuda al paciente a interpretar lo que ocurre en el inconsciente, sino que eh, lo quiere llevar a vivir de una manera más adaptada. Y también lo acompaña a negociar entre esos distintos estados del self, esos distintos estados del yo, no yo, ¿recuerdas? Permitiendo que se construyan puentes entre las brechas disociativas. El funcionamiento mental es una dialéctica continua entre disociación y conflicto, decía Bromberg. La disociación altera la capacidad de pensar que es necesaria si queremos negociar entre los estados del yo. ¿Se acuerdan que yo les dije que le contaba ese ejemplo a través de la Amelia? Ella me manchó todo un libro, yo caché porque estaba en la cocina. Mi amor, ¿quién hizo esto? No fue la Amelia, ¿no? No, no fui yo, porque ella cree que su cuidador se pone en riesgo el vínculo. Por tanto, ese molde relacional queda para siempre después. Mis partes, mis condoros, no los puedo asumir en mi conciencia, pero ahora yo no los reconozco en mí mismo. Por tanto, creo que no proyecto eso. Pero todos los demás me ven eso, ¿no? Pero yo no lo puedo ver porque si yo reconozco ese error, mi mente me va a avisar que estoy poniendo en riesgo la relación con una persona que quiero. Y eso va a pasar con tus parejas, con tus amigos y con el terapeuta. Por eso después vamos a ver a Branchard de nuevo la acomodación patológica. Que los pacientes que se tuvieron que acomodar a papá rígido, obtuso, medio así, a la antigua, después terminan acomodándose a toda la gente, transgrediéndose, ¿no? Más musculando el falso self. Se terminan adaptando a cualquier cosa, pero terminan perdiéndose ellos, ¿no? Dice que el pasado y sus representaciones, tanto internas como interpersonales, no son un museo, sino un programa vivo de acción de estar con uno mismo y con otros. Ah, no es que uno diga, ay, pero como me relacionaba con mi papá y mi mamá, eso ya es del año en la cocoa. No, eso que han instaurado en tus modelos optimales internos que ahora los desplegáis en tus relaciones actuales. O sea, cambian los actores, pero la escena mental es la misma. La angustia de aniquilación en la infancia, que dice ahí arriba, o las brechas, el trauma relacional va marcando cada palito así de separación, podríamos hacer varios, ¿no? Pero tengo el lápiz aquí para hacerlo. Podrían ser varias brechas de emociones intensas que generaron estados disociativos y por tanto momentos de no yo, ¿no? O angustia de aniquilación o disociaciones incluso, aquí arriba. Entonces, aquí con rojo en la segunda línea sale el autosostén. Como nadie me ayudó en el entorno, van a ser el falso self o la disociación en términos extremos como modo de autosostenerme. Hasta que en la parte de abajo aparece la situación terapéutica y lo que va a marcar la diferencia es que en la situación terapéutica actual, a donde está la cruz verde, en el pararse entre esas brechas disociativas y en un proceso terapéutico, vemos que el círculo va girando como una espiral, va
va girando en espiral, perdón, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y en la relación actual va a llevar a integrar la brecha disociativa, el paciente va a poder desarmarse, disociarse, ¿no? Desregularse en un espacio que va a generar un sostén actual y eso va a llevar a editar las partes del pasado que no fueron editadas. Por eso la terapia profunda siempre va a ser un proceso. Ninguna cuestión mágica de 4 sesiones va a cambiar 4 años de vida de falta de sostén. ¿Ya? No sé si se entiende el esquema de abajo, pero hagan cuenta que con el lápiz empecé a hacer círculos hacia atrás, ascendentes, hacia atrás, de más chiquitito al más grande, ¿no? Como si fuera una espiral. ¿Se entiende, no? Como eso, esta situación chiquitita, a ver, ahí, esta situación chiquitita, aquí la proceso actual, parándonos entre, cuidando, acompañando, en el vínculo, en el largo proceso del vínculo, va a generar que el paciente pueda evitar esta transicionalidad que la infancia no tuvo sostén, no tuvo acompañamiento, reflejo, cuidado. Por eso Milton Erickson decía, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y eso lo va a hacer un proceso terapéutico. Y para terminar, una cita de Philip Blomberg dice, la mayor fuente de poder que los padres tienen sobre sus hijos no procede tanto de lo que le ordenan a cada uno que haga, sino de mostrarle quién es él como niño. Ya. Si me escuchara un terapeuta de una corriente más así, ¿no? Como la frase que decía Guillermo Borja, ¿no? A las terapias light son a la terapia profunda lo que el McDonald's es a la gastronomía. Yo, se piensa que mientras más largo sea, porque menos efectivo es el terapeuta. Pero son puros mitos, puros ignorancias. Eso hay que decir las cosas por su nombre y dejar un poco los eufemismos. El que no sabe es como el que no ve, decía los viejos. La terapia profunda es larga, ¿no? Y uno va encontrando, va entrando en un universo de cuestiones, ¿no? Y no es solo mirar para atrás, es mirar cómo el atrás está metido permanentemente en el presente. Y no es llegar y hacer magia y cambiarlo. Es un proceso largo, requiere. Bueno, estamos en la hora. Cualquier consulta que tengan, comentarios, si necesitan un texto o... Ya, ok. Nos vemos. Chao, chao.